A ver, tenemos que hablar del caso de la denuncia que hay en contra del presidente de la República por la denuncia por difusión de imágenes íntimas. Esa es la denuncia realizada por una ex compañera de trabajo, de práctica profesional hace muchos años en Punta Arenas. El gobierno defendió la manera en que los abogados particulares del presidente Gabriel Boric dieron con esta denuncia, se informaron de esta denuncia contra el mandatario en medio de cuestionamientos de la oposición. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que el procedimiento se realizó por medio de los mecanismos correspondientes. En paralelo, el mandatario respaldó la polémica vocería de la ministra Camila Vallejo, que provocó todo un enredo en el relato del Ejecutivo. Volvemos a La Moneda. Daniela Ruiz Tagle, te saludamos nuevamente. Los saludo nuevamente y ustedes escuchaban hace pocos segundos a la ministra del Interior, Carolina Toá, señalando que este tema está en manos de los abogados del presidente. Es precisamente la estrategia del Ejecutivo, que los ministros y que el propio presidente no aborden este tema, o al menos lo hagan de manera bien escueta y dejen en manos de los abogados esta denuncia que fue ingresada el pasado 6 de septiembre y de la cual se detecta el 9 de ese mismo mes como una especie de denuncia sin mayor detalle. Persiste la sombra de dudas sobre la legalidad de la forma, de todas maneras, en que La Moneda se entera de esta denuncia. Recordemos que acá está esta acusación por difusión de imágenes íntimas, todo esto en medio de la primera aparición pública del presidente de la República, Gabriel Boric, desde que se conociera lo anterior. Recordemos que fue el día lunes, en la noche, cuando el abogado Jonathan Valenzuela da a conocer a través de un comunicado que acá el presidente era investigado por este delito y también él había agregado acoso sexual, pero finalmente la Fiscalía dirige la investigación por la difusión indebida de imágenes íntimas. ¿Qué es lo que ha señalado el presidente de la República, Gabriel Boric, el día de ayer en torno a esta denuncia en particular? Él indica que acá ha sido muy clara la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y también su abogado, aludiendo a Jonathan Valenzuela, respecto a los antecedentes que se manejan hasta ahora. Fue bastante escueto el día de ayer en una actividad que se realizó en Colina, en donde se inauguraron viviendas, y esto se notó una total diferencia respecto a cuando el presidente habló en el caso Monsalve. Cuando se conoce el caso Monsalve el día viernes 18 de octubre, el mandatario tuvo punto de prensa de 53 minutos, el día de ayer menos de un minuto en una intervención en su discurso. Escuchemos cuáles fueron las palabras del presidente de la República. Compartir estas palabras en relación a lo que se ha ventilado durante los últimos días de una denuncia presentada. Quiero decir que ya se ha referido muy claramente la vocera de gobierno y mi abogado, y hoy día estoy aquí para ocuparnos de lo que realmente le importa a los chilenos y chilenas. Que las instituciones hagan su trabajo, que el gobierno gobierne, que las autoridades estemos desplegadas en terreno cumpliéndole a la gente. ¿Cómo se entera el Palacio de la Moneda respecto a esta denuncia? ¿Quién hace la pesquisa de la cual habla la ministra vocera Camila Vallejo? En Palacio defienden la legalidad del actuar de uno de los abogados del presidente de la República, quien es Miguel Schurman, y quien en el diario La Segunda, hace 2 días, había explicado que esta pesquisa de la causa fue a través de consultas en el sistema de información y atención a usuarios. Así se argumenta que al ingresar el RUT del presidente en el sistema, teniendo el mandato respectivo, los abogados pudieron visualizar la causa en la que él era imputado al detectar un nuevo RUC asociado al jefe de Estado. Ahí es que, según los números que tiene, se pueden saber si se trata de una querella, una denuncia y de qué año es. A partir de esto es que el abogado Schurman envió un correo a la Fiscalía de Magallanes solicitando acreditarse en la causa, la cual proporcionó un rol único de causa, que es el RUC. Posteriormente, según señaló el mismo abogado, tuvo acceso a la denuncia el 24 de septiembre por medio de un correo enviado esa fecha por una abogada asesora de la Fiscalía de Magallanes, autorizando y siendo ya instruido por el fiscal Cristian Crisosto a cargo de esta indagatoria. Al ser consultado, el abogado del presidente respecto a lo anterior se limitó a señalar que los abogados han actuado con la legalidad correspondiente. Escuchemos al abogado Jonathan Valenzuela.
No, le reitero, el colega Schurman explicó en concreto cómo de manera totalmente transparente, legítima, realiza búsquedas de información que pueda ser de relevancia, y además en concreto yo le explico, que también es totalmente conocido, cómo fue la entrega concreta de la denuncia en este caso concreto. Respecto de las filtraciones que usted menciona, eso es resorte de la Fiscalía, y la Fiscalía tomará sus propias decisiones. Bueno, estas precisiones que hacen los abogados no logran despejar las dudas entre actores del mundo judicial. Señalan que este es un planteamiento que no tendría piso. Esto porque, dicen algunos académicos, abogados, que el sistema no permitiría acceder a información de causas reservadas sin el RUC y la acreditación correspondiente, asegurando que no es posible llegar a esto solamente con el RUT. En este contexto, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, defendió a los juristas, señalando que estos siguieron la denuncia por los mecanismos regulares. No hay que confundir ese mecanismo de consulta con otro de consulta pública, indicó el exministro de Justicia, asegurando que la ejecución de la revisión se desarrolló de acuerdo a los mecanismos de búsqueda que ellos habitualmente desempeñan en el ejercicio de la profesión. Así, la autoridad de gobierno trató de desmarcar al Ejecutivo de los cuestionamientos jurídicos, respaldando al equipo de abogados del presidente. Sobre las discrepancias que puedan existir entre especialistas, esto le quiero decir que no tiene nada que ver con el portal del Poder Judicial, pero son las discrepancias técnicas o no que puedan existir entre distintas personas, fiscales o exfiscales, con el abogado Schurman y el abogado Valenzuela, es un asunto que al gobierno no le corresponde pronunciarse, simplemente hacer fe del correcto desempeño de la profesión legal que el abogado Schurman y el abogado Valenzuela tienen reconocidamente en nuestro país. La diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, indicó que la eventual transferencia irregular de información a la moneda los pone en alerta, agregando que no corresponde al ser un caso relacionado al presidente de la República. Es importante que en Chile cuidemos la igualdad ante la ley y es por eso que la investigación tiene que ser lo más transparente posible y yo espero realmente que no haya habido transferencia irregular de información hacia la moneda. Eso se tiene que investigar. Es un tema que naturalmente nos pone en alerta porque no corresponde que haya la transferencia de información privilegiada, ¿cierto?, por ser un caso respecto al presidente de la República. De todas formas, en el oficialismo apelan a un intento de desprestigio a la figura presidencial. Así lo planteó el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, y su par del Frente Amplio, Jorge Brito. Este último respondió a los cuestionamientos dentro de la alianza de gobierno sobre que el caso ha puesto en duda el discurso del "yo te creo", impulsado precisamente por el Frente Amplio. Hay un intento, no sé si una operación, pero de desprestigio gratuito contra el presidente a partir de una denuncia que no tiene ningún fundamento. El relato del Frente Amplio más bien es adscribir a los principios del movimiento feminista en todas sus formas. Toda la denuncia tiene que ser ponderada. Es un intento más por dañar al gobierno y al presidente de la República. Entre los cuestionamientos también está si el presidente tocó este tema o no con Manuel Monsalve, cuando todavía era autoridad, y hay ciertos sectores del mundo político que ponen en duda el actuar. ¿Cómo procedió finalmente el gobierno cuando se le dan estas 48 horas al ex subsecretario, entonces subsecretario, quien pudo viajar a informar de este tema a la familia? Se acá desliza por parte de sectores principalmente de la oposición que quizás esta denuncia pudo haber influido en que el presidente empatizara con la ex autoridad, pero lo cierto es que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, ha descartado tajantemente esta posibilidad. De todas formas, desde la alianza de gobierno han solicitado que se esclarezca todo lo que tenga que ver con este caso, porque no le hace bien, dice por ejemplo el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, a lo que es el discurso de transparencia. Pasemos a escuchar las palabras del timonel oficialista. La situación de los casos que han afectado actualmente y últimamente al gobierno claramente son complejos. Y en esa complejidad, a pesar de que tienen distancias, kilómetros de diferencia entre el caso Monsalve y el caso que afecta al presidente de la República, no hay que entrar, y creo que es muy negativo entrar a hacer especulaciones o tejer una gran telaraña respecto de hipótesis que se pudieron o no haber suscitado en los pasillos del Palacio.
A ver, ¿quiénes del comité político han abordado este tema? Lo hizo la ministra del Interior, Carolina Toa, ustedes la escuchaban hace pocos minutos. Lo hizo también la vocera, Camila Vallejo, en esta compleja declaración que incluso puede haber dado pie a la apertura de esta causa penal por acceso a la carpeta. Por otro lado, también ha hablado el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, que ayer, de hecho, con Bio Bio la radio, en el programa Podría Ser Peor, señaló que esta es una denuncia falsa y que no tiene pies ni cabeza. También incluso abordó este tema el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al ser consultado si es que este tema o la denuncia contra Manuel Monsalve pudieron haber afectado al trámite de proyectos ligados a su cartera, como por ejemplo el presupuesto. Acá el ministro decía, bueno, el presupuesto ya se despachó, pero de todas formas tocó esta situación. Quien no lo ha hecho todavía, quien ha guardado silencio, es la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien tuvo conocimiento de este tema el 14 de octubre, junto con el comité político de ministros, quien finalmente le comenta, le informa sobre esta situación el presidente de la República, Gabriel Boric. Esta jornada, María José Tomás, el presidente tiene una actividad en donde va a participar, o al menos está en su nombre en la convocatoria, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Así que atentos a ello. Ya, estaremos atentos a ver, yo creo que para terminar este tema, yo creo que la denuncia es muy débil. Es una denuncia antigua. No se sabe quién, si es que es así, que le robaron un pendrive a esta persona hace tantos años, la denunciante, no se sabe quién. Supone que podría haber sido Gabriel Boric en esos años, pero no se sabe. Y vamos a ver si se logra pesquisar quiénes subieron estas imágenes a plataformas, quiénes las difundieron. Que es la única cosa que a lo mejor se podría investigar hoy día a estas alturas, si es que se logra investigar. Cómo se subieron, desde qué computador, si hay una dirección IP, etcétera. Pero tengo entendido que el delito de difusión de imágenes prescribe luego de 5 años de haberse cometido, por ende, si es que los correos que se enviaban fueron hace 10 años, también ahí habría otro punto por el cual podría ser cuestionable la denuncia. Sí, pero que las imágenes al parecer se subieron hace poco, este año. Entonces ahí podría ser. Ahí estaría él. Y eso es todo y no más. Yo creo que lo que se abrió con respecto a la investigación de cómo los abogados del presidente Gabriel Boric tuvieron acceso a la denuncia, yo creo que ese es un tema que tiene que investigarse, que está ahí y que por lo tanto me imagino que el Ministerio Público lo sabrá. Pero yo, la verdad, y yo creo que los auditores lo saben, del Ministerio Público se producen tantas filtraciones todos los días. El escaso control que tiene el Ministerio Público de sus investigaciones, que es impactante porque duran años tras años tras años y nunca pasa nada. Esto es un delito, ha habido acciones penales que nunca llegan a puerto. El fracaso es total. Entonces yo creo que puede ser incluso una filtración más de las tantas y eso sería todo. Esperemos el punto de prensa de hoy día, ¿te parece, Daniela? Sí, esta actividad es en el gimnasio municipal de Pudahuel. El presidente tiene esta actividad a las 11 de la mañana. Naturalmente que hasta ahora es una declaración sin preguntas, pero a esta actividad está invitada la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Es por el aguinaldo de Navidad 2024, así que atentos a esta actividad. Gracias. Buenos días. Buenos días.